conoce con el nombre de Real Estate Investment Trust a los vehículos de inversión pública en el mercado inmobiliario. Son dueñas de activos inmobiliarios como casas, edificios, hospitales, almacenes, entre otros, y cuyos ingresos proceden fundamentalmente de los alquileres de los mismos. Cotizan en bolsa y tienen que repartir dividendos todos los años. Cuando digo que son vehículos de inversión pública, me refiero a que cotizan en la bolsa de valores. Y usted, desde la comodidad de su casa u oficina, podría comenzar a comprar acciones de estos instrumentos financieros. A ver, ¿y cuándo y dónde nace todo esto? Bueno, todo esto nace en el año 1960 en los Estados Unidos de Norteamérica, con el objetivo de que las inversiones a gran escala en bienes raíces fueran accesibles también a los pequeños inversores. La fórmula escogida consistía en equiparar la inversión en productos inmobiliarios a la inversión en cualquier otra industria, es decir, a través de la compra de valores. Por esta razón, aunque no están obligados, la mayor parte de los REITs son sociedades que cotizan en bolsa de valores. Actualmente, en Estados Unidos, hay más de 200 REITs. En términos de capitalización, representan casi $1.000 billones en acciones, que surgen de un proceso fenomenal de crecimiento que se aceleró puntualmente a partir de 1992. Actualmente, estos instrumentos financieros tienen una gran liquidez, a diferencia de las tradicionales inversiones inmobiliarias. En efecto, el inversor puede comprar y vender estos activos con gran simplicidad y a bajo costo en el mercado bursátil. En general, cotizan en el New York Stock Exchange, en el American Stock Exchange, así también como en el Nasdaq. Como la demanda es sostenida, hoy en día la liquidez está asegurada. Los REITs pueden clasificarse según el destino de sus inversiones. El 16% se dedica a oficinas, 13% a inmuebles industriales y depósitos, 15% a residencial, 25% a retail, 6% a hoteles, 5% a salud, el 8% a hipotecas y el otro 12% a otros destinos, entre los que se incluyen los que tienen una cartera diversificada y los que se especializan en otro tipo de activos muy específicos. La rentabilidad promedio anualizada de los REITs desde 1975 hasta la fecha es del 13.9% anual, superior al Dow Jones, al Nasdaq y al Standard & Poor's 500. La volatilidad de este resultado ha sido históricamente baja y la correlación con el comportamiento de otros activos financieros también, lo cual convierte a los REITs en un activo atractivo para integrar una cartera de inversiones. Como el mercado de capitales americano es muy sofisticado, han aparecido en los últimos años los Real Estate Mutual Funds, los Real Estate Unit Investment Trust y los ETFs, los Exchange Trade Funds, que son diversos formatos de vehículos que invierten en REITs y conforman carteras a la medida de ciertos inversores. El formato es muy exitoso y está siendo adoptado por muchos países para incentivar el desarrollo del mercado inmobiliario y el ahorro de la gente en bienes raíces. Los REITs, que han aportado un gran dinamismo a los fondos inmobiliarios internacionales, ofrecen una exposición directa al mercado inmobiliario con un alto grado de liquidez y transparencia. Y veamos sus características. Por ejemplo, número 1. Ofrecen por lo general una inversión de bajo riesgo y una compensación atractiva. La correlación de las ganancias de los REITs y otras inversiones ha descendido en los últimos 30 años. Pueden aumentar ganancias o reducir riesgos cuando se añaden a una cartera diversificada de varias acciones. Disfrutan de ventajas fiscales con respecto a las inmobiliarias tradicionales. Reparten casi todos sus dividendos de forma consistente. Es simplemente un vehículo a través del cual un grupo de inversores se juntan para hacer inversiones inmobiliarias de escala a la cual normalmente solo no podrían acceder. A grandes rasgos existen tres tipos de REITs según el tipo de activos en los que invierten. Los número 1, los que invierten en propiedades. Estos REITs invierten y poseen numerosas propiedades. Pueden invertir en un tipo concreto de propiedades, por ejemplo, centros comerciales, o combinar distintos tipos de activos inmobiliarios. En cualquier caso, sus ingresos provienen del arrendamiento de estos bienes y distribuyen los alquileres que perciben en forma de dividendos a sus accionistas. En caso de que un REIT venda una de sus propiedades a un precio superior al precio de adquisición, la plusvalía se repartiría entre sus accionistas
también en forma de dividendos. Como segundo tipo de REITs tenemos los que invierten en hipotecas. Estos invierten y poseen hipotecas. Los REITs prestan dinero a los propietarios de los bienes inmuebles para que los adquieran a través de una hipoteca. En estos casos sus ingresos provienen principalmente de los intereses que reciben y que distribuyen a sus accionistas también a través de dividendos. Y por último tenemos los REITs mixtos o híbridos. Se trata de REITs que reparten su cartera de activos entre propiedades e hipotecas. En Estados Unidos se pueden encontrar los tres tipos de REITs. Sin embargo, en Europa es mucho más común encontrar un REIT que invierte exclusivamente en propiedades. A ver, ¿y cómo invierto en un REIT? Existen dos maneras de invertir en REITs. Por un lado, se puede invertir adquiriendo directamente acciones en la bolsa de valores y la alternativa en hacerlo es a través de tu broker de confianza. Y la segunda opción es particularmente interesante para aquellos REITs que son públicos pero que no cotizan directamente en bolsa. Una manera particularmente interesante de invertir en REITs es a través de ETFs. El motivo es que así podemos diversificar nuestra cartera al poder invertir en varios ETFs, es decir, por zonas geográficas y tipos de activos a la vez. Como toda inversión en el mercado inmobiliario tiene sus ventajas y desventajas. Veámoslo esto en los REITs. Con respecto a las ventajas, es una manera muy transparente y líquida de acceder al sector inmobiliario. Podemos entrar y salir de posición en cualquier momento. El capital mínimo de inversión es muy inferior al de una inversión directa al adquirir un inmueble. Permite diversificarse, puesto que se puede invertir en una amplia serie de propiedades como pisos, comercios, hospitales, bosques, hoteles, centros comerciales, etc. Dependiendo de los países, pueden llegar a ofrecer ventajas fiscales interesantes. Permiten invertir de manera sencilla en diferentes países. En caso de que el REIT tenga una política de reinversión de dividendos, se devengaría intereses compuestos. Y por último, es una inversión mucho más pasiva y requiere mucho menos tiempo que las inversiones inmobiliarias directas. Ahora veamos las desventajas de los REITs frente a las inversiones inmobiliarias directas. Los retornos son inferiores a lo que se pueden obtener mediante una inversión directa en inmueble. Además, la frecuencia en el pago de los dividendos suele ser inferior, por ejemplo, trimestral o anual, según sea el caso, al de las inversiones directas en inmuebles que suelen ser generalmente mensual. Debido al tamaño de los REITs, si somos pequeños inversores, nuestro voto en la asamblea no tendrá impacto alguno sobre la toma de decisiones. El inversor es propietario de instrumentos financieros y no de propiedades físicas. Las ocasiones en las que se puede recurrir el efecto de apalancamiento para invertir son mucho más limitadas. Es decir, no es recomendable pedir dinero prestado para invertir en acciones de estos fondos. Veamos cuáles han sido los 3 mejores ETFs o fondos de inversión a invertir, valga la palabra, según su rendimiento anual. Número 1. Vanguard Real Estate ETF, VNQ, sus siglas. Es un fondo cotizado en bolsa que invierte en fideicomisos de inversión inmobiliaria y ha aumentado un 8.84% desde su creación en 2004. El fondo posee edificios de oficina, hoteles y otras propiedades inmobiliarias. Este fondo ha tenido un rendimiento sólido, más del 14% en los últimos 5 años, a partir del 2015. El fondo ha devuelto más del 8% desde el 2012. Veamos una inversión hipotética de $10,000. Desde el inicio del fondo, valdría alrededor de $20,000 a la fecha. El fondo experimentó una reducción durante la crisis financiera del 2008. Las acciones pasaron de alrededor $68 a principios del 2007 a un mínimo de alrededor de $19 por acción. La crisis económica impactó el mercado inmobiliario en particular. Por lo tanto, está claro que otra caída en el mercado inmobiliario podría tener un impacto dramático en una inversión en el fondo. Aún así, este fondo es una excelente manera para que los inversionistas diversifiquen sus carteras con exposición al mercado inmobiliario. El segundo fondo de inversión es el Schwab USA REIT ETF, por sus siglas SCHH. Invierte en una gran inmobiliaria de empresas que componen el Dow Jones USA y el Select REIT Index, pero también puede invertir en otros que no son incluidos en estos índices y poseen unos activos netos de $4.72 billones a la fecha.
Y miren el crecimiento que hubiese tenido su dinero si hubiesen invertido $10,000 desde el año 2011, ya hubiesen alcanzado casi un 100% de su inversión. El tercer y último fondo, y no menos importante, es el iShares USA Real Estate ETF, por su sigla IYR. El fondo invierte principalmente en REIT e intenta mantener el 90% de sus activos en valores que se encuentran en el Dow Jones USA Real Estate Index. Las compañías representan por esos valores pueden ser de gran capitalización, de mediana y de pequeña capitalización. Pero el énfasis tiende a ser en los jugadores de gran capitalización, con unos activos netos de $4.51 billones a la fecha. De la misma forma, si hubiesen invertido $10,000 en el año 2011, ya hubiesen alcanzado casi un 100% de su inversión, como pueden ver en esta gráfica. En conclusión, invertir en el sector inmobiliario es una excelente manera de generar ingresos pasivos y de diversificar tu patrimonio. La manera de hacerlo dependerá de cada inversor. Algunos preferirán las inversiones tradicionales y otros hacerlo a través de los REITs. El propósito de este video ha sido explicar qué son los REITs, qué tipos existen, cómo invertir en ellos y sobre todo cuáles son sus ventajas y desventajas respecto a las inversiones inmobiliarias tradicionales. Así podrás decidir por ti mismo cuál de las dos maneras se adecua mejor a ti. Si tienes cualquier duda o simplemente quieres compartir con los demás tu opinión acerca de los REITs, no dudes dejar un comentario, darle me gusta, compartir y suscribirte. Muchas gracias por adelantado. Hasta pronto.